Y pues bueno, el día de hoy, pues primero que nada, buenas noches a todos, sean bienvenidos y bienvenidas. Y tengo el gusto y el placer de presentarles, ¿verdad? A un gran amigo. Él es el doctor Raúl Ábalos Trejo, ¿verdad? Cabe mencionarles que él es el presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, ¿verdad? Además, él es egresado de la Universidad Internacional de Cambridge. Es doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano. Tiene más de 20 años de experiencia profesional, ¿verdad? Y es reconocido pues en todo este sector, ¿verdad? De salud. Es un experto en nutrigenómica, epigenética y bueno, tengo el gusto de conocerlo hace ya muchísimos años y siempre tiene información muy oportuna, muy a la vanguardia, muy innovadora. Entonces, pues préstenle muchísima atención y de verdad que es un placer y un orgullo tenerlo por aquí. Pues doctor, bienvenido. No les puedo dar todo su currículum, es muy extenso, pero pues bueno, un poquito de todo lo que ustedes te sabe. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues agradezco profundamente la oportunidad que tenemos para platicar acerca de toda la línea que es Kivarum. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, vamos a entender que uno de los propósitos fundamentales de estar aquí es poder compartir información fidedigna, información que lógicamente es muy importante para todos ustedes. Primero, antes que nada, si es que la mayoría de ustedes son distribuidores, pero también vamos a ver que es muy importante invitar a los prospectos, pero no solamente a ellos, sino también algo muy importante que es eh, eh, los consumidores, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen mayor cantidad de preguntas siempre, ya son los que hay que ponerles una, a veces un poquito de atención, pero bienvenidos. Bueno, creo que sin lugar a dudas, ustedes estarán de acuerdo conmigo que estamos viviendo en una época sumamente impresionante, ¿verdad? Digo, si lo comparáramos contra cualquier otro momento histórico o cualquier otro momento, ¿verdad? En la historia de la humanidad, lo que hoy tenemos, bueno, pues es impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente los avances tecnológicos, las bases de ciencia, los avances que tenemos en todas las ramas, ¿verdad? Del quehacer humano son impresionantes. En los últimos 100 años hemos tenido mucho más avances científicos y por supuesto tecnológicos que prácticamente en más de 1000 años, en los últimos 1000 años, los últimos 100 años han sido sumamente impresionantes. Ha habido situaciones tan importantes que se pueden comparar únicamente con cosas tan sorprendentes como es la invención de la rueda, la invención de los números o por supuesto el descubrimiento del fuego. Así de poderosos. ¿Por qué? Porque lógicamente han sido altamente disruptivos en la vida social y cultural que ha tenido el ser humano. Sin lugar a dudas estarán de acuerdo conmigo que el teléfono celular vino a ser un cambio completamente disruptivo hacia nuestra sociedad. Hoy difícilmente alguien podría verse sin un celular. Vamos a ver que precisamente los vuelos espaciales, bueno, pues han sido otro cambio altamente disruptivo. Ya no podemos mirar al cielo, ¿verdad? Si no pensamos primeramente en que algún día alguien podría estar mucho más tiempo ahí que lo que ya se ha estado. Y entonces, con todo esto, pues nosotros realmente estamos realmente convencidos que estamos en esta era privilegiada. Muchas de las cosas que hoy tenemos, si nuestros bisabuelos pudiesen regresar de su tumba, ¿verdad? Quedarían fascinados con lo que hoy tenemos y trajéramos una persona de la Edad Media a este momento. Bueno, lo más seguro es que pensaría que estamos haciendo magia, ¿no? Sería muy maridado con la magia, sin lugar a dudas. Pero no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, también ha habido una serie de cambios que son sumamente interesantes, ¿no? Hoy yo siempre digo, desafortunadamente, si se dan cuenta, hoy las casas que tenemos, pues sí, pueden ser más grandes, pero las familias cada vez son más pequeñas. Ahora, desafortunadamente, pues las familias ya a veces solamente son de 3 integrantes, ¿verdad? Muchas veces apenas si llega el número 4, ¿verdad? Tenemos más comodidades, más facilidades para adquirir cosas, para comprar cosas, ¿verdad? Pero menos tiempo para poderlas disfrutar, desafortunadamente, ¿verdad? Ahora es más fácil viajar, pero muchas veces ese viaje pues no es verdaderamente reconfortante o por supuesto refrescante para nosotros. Hoy tenemos más y mejor instrucción, ¿verdad? Hoy cada vez más,
Bueno, pues hay más universidades, por ejemplo, ¿no? Hay más universidades. Me recuerdo mucho cuando estábamos allá en Comisión de Salud, que me decía pues, mi querido jefe, que es el actual este, director de la carrera de medicina ahí en la Universidad de Quetzalcóatl de Irapuato, ¿verdad? Me decía algo muy importante, Raúl, cada vez veo más universidades que ofertan la carrera de nutrición. Dice, desafortunadamente cada vez tenemos más obesidad, o sea, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Entonces sí es cierto, y hay más instrucción, pero hay menos sentido común para solucionar las cosas. Hoy hay más conocimiento, ¿no? Hoy la gente puede tener varias especialidades, pero menos juicio, menos carácter para resolver. Hoy somos más expertos y sin embargo las soluciones siguen siendo mínimas. Hoy tenemos más medicina y curiosamente somos la generación más enferma en la historia de la humanidad, desafortunadamente. Y esto lógicamente tiene que ver mucho con el paradigma que tenemos de vida, o sea, la idea central con la cual nosotros evaluamos un fenómeno dentro de la naturaleza. Uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que entender precisamente tiene que ver con la percepción, ¿verdad? Decían los chinos, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y esto es muy importante de entenderlo porque vamos a ver que si nosotros no comprendemos un concepto, pues no lo podemos hacer nuestro, ¿me explico? Sí, primero tiene que estar aquí antes de poderlo pasar al tamiz de la razón. Se dice que los antiguos habitantes de la isla de Guananí, donde llegó precisamente Cristóbal Colón, bueno, pues no veían precisamente a las carabelas, porque no sabían lo que era una carabela. Entonces los ojos no ven, pues lo que la mente no sabe. De igual manera, vamos a ver que muchas veces el entendimiento de algo tan importante como es la suplementación alimenticia, ¿verdad? Un profesional en la salud no la entiende de manera correcta porque no es parte de su materia de estudio. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver que todo en la naturaleza, todo cuanto hacemos tiene que ver con el punto de vista que nosotros le estemos dando. El punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a ver que realmente no existen verdades absolutas. Todos son verdades relativas. Y mejor aún, nosotros en medicina no podemos estudiar verdades. ¿Por qué? Porque realmente siempre en un fenómeno hay cosas que no podemos percibir, porque hay cosas que solamente las podemos percibir con nuestros sentidos, pero hay cosas que no lo podemos hacer con nuestros sentidos. Hay otras cosas que tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros en ciencia no podemos estudiar verdades, estudiamos modelos científicos. El problema es que a veces el científico se casa con su modelo y piensa que es la verdad. ¿Verdad? Ese es el problema. Por esto, esta diapositiva me encanta, porque precisamente nos dice cómo una cosa que es precisamente nuestro modelo, ¿verdad? Tiene varias formas de poderse percibir y cada una tendrá un rasgo de valor. Entonces, todo cuanto vemos tiene que pasar primero por ese aspecto de percepción, ¿verdad? Lo mismo sucede precisamente cuando nosotros empezamos a adentrarnos al campo de la salud. Un problema que nosotros tenemos muy grave en ciencia, fíjense ustedes, un problema muy grave que tenemos en ciencia es que cuando nosotros hacemos ciencia tenemos un pequeño problema. Este pequeño problema tiene que ver con las definiciones. Nosotros somos fanáticos de las definiciones. Es más, aplaudimos más al que haga una mejor precisión, ¿verdad? En un aspecto de definición de algo en cuanto a ciencia. Pero vamos a ver que el grueso de las definiciones que nosotros hacemos en ciencia, pues se escuchan muy hermosas. Desafortunadamente, muchas de ellas pues son inoperables, o sea, no tienen valor práctico para la vida cotidiana o para el ciudadano común. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Defíneme lo que es la palabra salud. ¿Qué es tener salud? Porque esa definición realmente es muy poco útil para que una persona la lleve a cabo. Si yo te digo que hasta hace unos años la salud se definía como la ausencia de la enfermedad, pues dices, ok, me parece bien, y la enfermedad se define como la ausencia de la salud, entonces nunca llegamos a nada, porque no es algo práctico, no es algo que podamos nosotros impulsar. Me explico. A partir del año 2000, la OMS nos dice que la salud se tiene que definir como el bienestar físico, mental y emocional. Y la pregunta es, ¿y quién tiene todo eso? O sea, ¿cómo se consigue? ¿Cuáles serían los marcadores de la salud?
Y entonces decimos, ah, caray, qué cosa tan curiosa. Sí, claro, por supuesto, porque si lo analizamos fríamente, realmente nosotros lo que le damos es atención a la enfermedad, no le damos atención a la salud. O sea, sabemos cómo tratar enfermedades, pero ¿qué hacer para no tener enfermedades? O sea, si yo digo que es un estado de bienestar, ¿en qué consiste ese estado de bienestar? ¿Verdad? ¿Y cómo sería tener un bienestar físico, un bienestar mental? Me explico, es muy complejo. O sea, realmente la definición de salud desafortunadamente se nos escapa de las manos. No es algo que podemos controlar, que podamos conducir, que podamos provocar. Por eso vamos a ver que desafortunadamente el modelo médico pues es sumamente o tiene un gran sesgo, porque solamente le da atención a la enfermedad. O sea, sabemos cómo tratar la diabetes, el cáncer, la artritis, etcétera. La pregunta más importante sería, ¿qué hacer para no tener diabetes, cáncer, artritis, etcétera? Eso sería lo más importante. Entonces nosotros nos enfrascamos en cosas tan fáciles de decir, pero tan difíciles de comprender como decir, vamos a prevenir enfermedades. Y realmente vamos a ver que desafortunadamente las enfermedades, prevenir enfermedades es un término que se puede escuchar muy lindo, muy bonito, pero llevado a la práctica sería muy complicado y voy a explicar por qué. Porque realmente una enfermedad es multifactorial. Realmente para que una enfermedad se detone, ¿verdad? Tiene que pasar por muchos factores, pues, la genética, la alimentación, el estilo de vida, el medio ambiente, las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que realmente para nosotros, pues prevenir enfermedades, híjole, sería una cosa muy, muy, muy peligrosa o muy difícil de hacer, ¿verdad? Porque no tenemos marcadores para la salud, tenemos marcadores para la enfermedad, que sería toda la parte sintomatológica y toda la parte clínica, ¿verdad? De los signos, pero ¿cuáles serían los marcadores para la salud? Entonces vamos a ver que si realmente yo quisiera prevenir enfermedades, tendría que fomentar la salud. Pero si yo defino salud como un estado de bienestar, repito, es algo que no alcanzo a producir, ¿de acuerdo? Tengo que darle una nueva connotación a salud, un nuevo valor, ¿verdad? Yo en lo particular defino salud como un estado de alta funcionalidad celular. O sea, ¿en qué momento hay salud? Ah, cuando el cuerpo expresa su alta funcionalidad de acuerdo a la genética a la que pertenecemos. ¿En qué momento llega la enfermedad? Cuando esa funcionalidad empieza a disminuir. Entonces vamos a ver que realmente la parte esencial es activar esos procesos que nos permiten la alta funcionalidad celular. ¿De acuerdo? Esa sería la parte esencial. ¿Sí? Pero vamos a ver que realmente dentro de todo esto, hoy más que nunca, y gracias a Dios, porque déjenme decirles que esto ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchísimas décadas costó, ¿verdad? Más de 100 años costó en que realmente un profesional en la salud fuera capaz de rendirse ante la verdad y tener en consideración que también un factor de riesgo importante para cualquier enfermedad tenía que ver los aspectos de la alimentación. ¿Por qué? Porque no se podían creer. Y una vez que llegó la genética, pues todavía peor. ¿Por qué? Pues porque todo había genes para todo, hay genes de la diabetes, del cáncer, de la artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. Pero vamos a ver que también hay cosas importantes que lo pueden detonar, entre ellos la alimentación. El problema que nosotros tenemos con la alimentación, nuevamente, llega con los conceptos, llega con la manera en que nosotros presentamos los aspectos. ¿Por qué? Mire, a nosotros nos enseñaron que para poder entender el todo había que estudiar sus partes y que la suma de las partes me hacía al todo, ¿verdad? Pero esto es mentira. El todo siempre es más que la suma de sus partes. Por eso es que nosotros, con el primer principio que estoy mencionando, un principio reduccionista, estudiamos anatomía, fisiología, histología, las partes del cuerpo, pero el cuerpo se comporta diferente como una unidad integral que en cada una de sus partes. Lo mismo nos pasa en nutrición. Solo nos dimos a la tarea de estudiar nutrientes, no nos dimos a la tarea de estudiar alimentos y mejor aún su impacto en procesos de ecología biológica, en procesos de alta funcionalidad celular. Por eso, aunque usted no lo crea, desde el punto de vista del marco legal, todo lo que está en la pantalla del lado izquierdo no se puede considerar comida chatarra. ¿Por qué? Porque con todo y todo aporta nutrientes. Y como el modelo marca hablar de nutrición y no de alimentación, pues entonces la industria dice, yo cumplo con el requisito. Si mi alimento como tal o mi oferta de alimentación que tengo no aporta nutrientes, no importa, se los adiciono. ¿Me explico? Y con esto cumplo con un requisito técnico legal, ¿sí? Que me permite promover y vender o ser parte de una industria alimenticia.
O sea, y es que es cierto, realmente una hamburguesa tiene un montón de proteína. O sea, es cierto, un hot dog nos proporciona una cantidad importante de carbohidratos, de ácidos grasos, ¿verdad? Pero la pregunta más importante es, ¿todos estos alimentos nutren o no nutren? Y la respuesta es claro que nutren, porque aportan nutrientes. Pues la siguiente pregunta es entonces, pero su consumo fomenta la salud. Ay, entonces ella es una respuesta diferente. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que a lo mejor la respuesta va a ser no. Entonces vamos a ver que una cosa es nutrición y otra cosa es salud, y no necesariamente van de la mano. Ahora bien, los alimentos que están en la pantalla del lado derecho, la pregunta es, ¿su consumo fomenta la salud? Y la respuesta de muchos de ustedes será claro, por supuesto. Y la pregunta es, ¿por la cantidad de nutrientes que contienen? Y la respuesta es no. Los del lado izquierdo contienen más nutrientes. Entonces, ¿por qué estos alimentos producen salud? Porque estos alimentos son los que generan la alta funcionalidad celular. Son los alimentos que generan esos procesos ecológicos hacia nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que realmente la salud es algo más que solamente hablar de nutrición. Es hablar precisamente de un estado integral de ecología, entendiendo por ecología, ¿verdad? Que todas las partes son codependientes de un todo y que ese todo es dependiente de cada una de sus partes. Un problema muy grave, muy complicado, desafortunadamente, tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento histórico, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque como antes nunca, yo lo decía en una plática que estaba dando ayer, ¿verdad? Unos compañeros de Estados Unidos decía, es muy curioso. En la última encuesta nacional de salud aquí en nuestro país, bueno, pues se determinó que existen dos problemas sumamente graves en nuestro país. Por un lado tenemos la obesidad y por otro lado tenemos la desnutrición. Yo no podría decir, wow, estos problemas pues están bien polarizados, ¿verdad? Y generalmente se van a encontrar también en sociedades polarizadas, ¿verdad? Bueno, pues no, realmente vamos a ver que el grueso de estos problemas se encuentra principalmente en las grandes ciudades. No va a haber desnutrición o no hay mucha desnutrición allá en la gente del campo, ¿no? No, los grandes problemas de nutrición son en las grandes ciudades, qué cosa tan curiosa. ¿Por qué? Porque realmente va a haber una gran cantidad de factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida, que tienen que ver con el momento histórico y que nos está conllevando precisamente lo que llamamos deficiencias nutricionales. Y esta es una cosa muy curiosa, porque aunque usted no lo crea, repito, hacerle entender a un profesional en la salud que la causa de una enfermedad también tenía que ver con una carencia nutricional fue muy difícil. ¿Por qué? Porque difícilmente se puede evidenciar. ¿De acuerdo? Una carencia nutricional difícilmente se puede evaluar porque no es clínico, es subclínico. Si en este momento te vas a hacer una prueba de laboratorio y le dices al laboratorista, al químico de laboratorio, por favor, quiero saber cómo están mis niveles de vitamina C, cómo están mis niveles de zinc, de cromo, de selenio, de glutatión, te va a decir, híjole, eso no lo hacemos aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que nos faltan nutrientes? ¿Cómo lo sabemos? O sea, ¿por qué asumimos las cosas? Si no lo estamos evidenciando directamente. Ahora bien, el grave problema que nosotros tenemos, repito, es el momento histórico. ¿A qué le llamamos nosotros deficiencia nutricional? A la carencia específica de ciertos nutrientes. Y la primera causa que tiene una carencia nutricional es la más sencilla, el no consumir el alimento que aporta ese nutriente. Si yo te dijera, por ejemplo, que las vitamina A se necesitan 5.000 unidades diarias y que la vitamina A generalmente se encuentra en alimentos, frutas y verduras verdes, amarillas y naranjas, muy bien, pero te puedo apostar que hay niños y adultos que pueden pasar semanas sin consumir una fruta o una verdura de ningún color. Ahora, por otro lado, el problema es la cocción. A lo mejor sí consumimos verduras, pero las cocinamos. Y vamos a ver que la cocción y los métodos de cocción también intervienen mucho en la destrucción de nutrientes. Ahora, desafortunadamente, el grueso de nuestros alimentos que consumimos no maduran en una planta, maduran en un mercado, maduran en un súper, ¿no? Entonces, también la poca maduración, ¿verdad? Todos esos alimentos que se cortan en forma temprana, pues la planta no alcanza a sintetizar todos los nutrientes que debe de tener, ¿verdad? Hay una explotación irracional de los suelos terrible. El uso, lógicamente, de mecanismos, ¿verdad? Como los pesticidas, que no solamente
¿verdad? Son tóxicos para nosotros, sino que destruyen una cantidad muy importante de microorganismos como son los fulvatos, ¿verdad? Los fulvatos son unos microorganismos que se encuentran a 10 centímetros de en la cámara de germinación que llamamos cuando cultivamos. Bueno, pues esos fulvatos producen una sustancia llamada ácido fúlvico. El ácido fúlvico, vamos a ver que degrada los minerales de la tierra, los ioniza para que la planta pueda absorberlos. Me explico, ¿verdad? Vamos a ver que a lo mejor hay gente que come cosas, pero las come en conservas, ¿no? Por ejemplo, y eso pues ya perdió una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Hay muchísimas sustancias de competencia biológica, entre ellos y las más importantes, por ejemplo, los metales pesados, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, 8 de cada 10 personas en nuestro país tienen problemas de absorción intestinal. Realmente las causas que se generan son bastante terribles. Hoy por hoy hay muchas pruebas que nos demuestran precisamente que la cantidad de nutrientes que los alimentos contienen hoy en día ya no son suficientes. Ya no son los mismos que se deberían de tener, ¿verdad? A esta gráfica, por ejemplo, nos dice cómo los alimentos han detrimentado precisamente su cantidad de nutrientes en los últimos 30 años, casi a un 50% y muchos de ellos hasta más. En la Cumbre Mundial de la Tierra en Río de Janeiro, 1992, ¿verdad? Se puso de manifiesto que todos los suelos cultivables del mundo, el 75% estaba erosionado, por lo tanto no había suficientes nutrientes. Pero esto realmente no es tan nuevo. Déjenme decirles que este es el documento que ustedes que están aquí, es el documento 264 del Senado de los Estados Unidos, que se publica en 1936 y que nos dice el hecho alarmante, eso lo dice el Senado de los Estados Unidos en 1936, frutas, verduras y granos que se plantan en millones de acres, dice ya no contienen suficientes nutrientes necesarios. Desde 1936 en los Estados Unidos se habla de esto, desafortunadamente. ¿Verdad? Ahora, el problema de una carencia nutricional es que es cierto, puede provocar una cosa que llamamos enfermedades carenciales. Y es verdad. La deficiencia de calcio podría provocar una osteoporosis, por ejemplo. La deficiencia de vitamina C podría provocar precisamente un escorbuto. Lo más importante no es que llegue la deficiencia a ese nivel. Antes de que exista la deficiencia, va a haber síntomas preclínicos de acuerdo a la funcionalidad que tienen esos nutrientes en deficiencia. Esto precisamente el doctor Linus Pauling, premio Nobel 2 veces, uno de bioquímica y el otro por la paz, precisamente, ¿verdad? Él se da cuenta, por ejemplo, de algo muy importante. Él estaba estudiando con recursos importantes en el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos. Él se da cuenta, por ejemplo, que los pacientes, ¿verdad? Con deficiencia de B12, la deficiencia de B12 conduce a una de las anemias más peligrosas, que es la anemia perniciosa. Bueno, pues el paciente antes de tener anemia se ponía psicótico. Él encuentra lo que nosotros llamamos deficiencias nutricionales subclínicas. ¿Me explico? Si una persona antes de que tenga osteoporosis, muchísimos años de que tenga osteoporosis, va a tener alteraciones del sistema nervioso, alteraciones del sueño, alteraciones en la piel, alteraciones en el cabello, ¿verdad? Va a tener alteraciones precisamente, por ejemplo, como subir de peso. Eso estamos hablando antes de que tenga osteoporosis por deficiencia de minerales como el calcio, por ejemplo. ¿Me explico? Es cierto. La deficiencia de vitamina C puede provocar escorbuto, pero antes que eso la gente puede tener problemas para cicatrizar, alteraciones en los músculos, puede tener problemas tiroideos, puede tener sangrado de encías, toda esa parte subclínica, toda esa parte preclínica es la que a nosotros nos interesa. Eso es lo que llamamos deficiencias nutricionales subclínicas. Y vamos a ver que desafortunadamente, ¿verdad? Todas las enfermedades, ¿verdad? Que nos conducen a un desenlace fatal, todas las enfermedades que desencadenan procesos de muerte, pues desafortunadamente todas tienen que ver con esto, todas tienen que ver con esto, ¿verdad? No hay una enfermedad que no tenga o que no esté constituida por deficiencias y por excesos, ¿verdad? En los aspectos de la nutrición, todas, todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque no hay ruta metabólica, ¿sí? Donde un nutriente no sea el protagonista. El nutriente es el protagonista de todas las funciones que tiene nuestro cuerpo. Ahora, la pregunta más importante es, pero si yo tomo muchos nutrientes, ¿no también me hará daño? ¿No también si tomo demasiadas vitaminas puedo pues poner algunos problemas de salud?
Esa es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, ¿no? Y que se hacen muchas personas, inclusive, ¿no? Yo recuerdo a una compañera médico en un congreso donde yo estaba dando precisamente eh, una conferencia, ella me decía, oye Raúl, pero no sería bueno dejar de descansar también de las vitaminas. Digo, pues al final del día no dejan de ser metabolitos que van a entrar al circuito hepático, ¿no? O que van a ser eliminados por la vía renal. O sea, no sería bueno dejarlos descansar. Y yo le preguntaba, oiga doctora, con todo respeto, ¿verdad? ¿Y usted ha pensado alguna vez o ha considerado descansar del pan, descansar de la sal, descansar del azúcar? Y eso sí hace daño, fíjese. Entonces, fíjese qué cosa tan curiosa. Estamos muchas veces preocupados por las cosas saludables, pero las cosas que generalmente y sabemos que realmente son peligrosas, pues no les hacemos el suficiente caso. Vamos a ver si verdaderamente tomar más nutrientes podría hacernos daño o no, pero vamos a verlo desde el punto de vista científico, ¿no? No es de que yo lo diga, vamos a ver qué nos dice la ciencia. Ven ustedes, por ejemplo, este es un estudio que se publica en una de las revistas más importantes que hay de medicina, precisamente el Journal de la American Medical Association, la Asociación Americana de Medicina, de las más importantes que hay. Y esto nos dice que un reporte de la Escuela de Medicina de Harvard, fíjate bien, de la escuela más importante de medicina que hay en los Estados Unidos, que es Harvard, dice, se recomienda para todos los adultos un complemento vitamínico. No dice que para algunos, no dice que para los que tienen problemas. Aquí dice sanos y enfermos. Reconocen que las cantidades óptimas, o sea, cantidades más grandes de vitaminas y minerales, ayudan a prevenir enfermedades que amenazan la vida, por ejemplo. Este es un estudio muy importante, doble ciego controlado contra placebo. ¿Qué quiere decir? Hay dos grupos, uno está tomando la sustancia, otro está tomando un engaño, un placebo, ¿verdad? Pero nadie sabe lo que está tomando, ni siquiera los médicos que lo suministran. Por eso se llama doble ciego y por eso es tan importante para evitar sesgos. Bueno, pues vamos a ver que un estudio, ¿verdad? Demostró que aquellos ancianos que tomaron un complemento vitamínico y de minerales mejoraron su memoria, así como otras pruebas bioquímicas. Entonces yo pregunto, si tomamos más nutrientes, ¿verdad? ¿Mejora nuestra memoria? ¿O será que el cuerpo no alcance todo su potencial por la falta de las mismas? ¿Ustedes cómo lo interpretan? Este estudio se publica en el Journal Europeo de Cardiología, ¿verdad? Otro estudio, doble ciego controlado contra placebo, 9 meses de duración, 75 años en promedio de vida de estas personas con insuficiencia cardíaca crónica congestiva, ¿verdad? Todos, todos los que tomaron los nutrientes mejoraron en varios aspectos de calidad de vida y los que tomaron el placebo empeoraron. Entonces, si tomamos más nutrientes, funciona mejor nuestro corazón, o será que el corazón no alcance todo su potencial por la falta de las mismas. ¿Cómo lo interpretas? Entre estos estudios muy importante, ayer también platicaba de él, ¿verdad? Eso es un estudio que se publica en el Journal Europeo Británico, bueno, en el Journal de Nutrición Británico, perdón. Un estudio que se hace en una universidad que está al norte de Escocia, con niños, ¿verdad? Entre 8 y 14 años. Y dice así los resultados, dice, han demostrado que la complementación dietética entre niños de 8 y 14 años puede mejorar significativamente. Esta palabra significativamente quiere decir que hicieron pruebas para evaluarlo. Dice su rendimiento de aprendizaje, su rendimiento cognitivo y su estado de ánimo, ¿verdad? Dice el estudio, después de 4 semanas se vieron mejorías notables en el grupo suplementado para las tareas de aprendizaje, llevando a los investigadores a afirmar que complementar vitamínica y mineralmente tiene el potencial de mejorar la función cerebral en los niños sanos. Entonces, no estamos hablando de gente enferma, estamos hablando de gente sana, ¿no? Entonces, si tomamos más nutrientes, ¿verdad? ¿Nos volvemos más inteligentes o será que el cuerpo no haya alcanzado todo su potencial por la falta de los mismos? ¿Cómo lo interpretamos, no? Este estudio es muy importante porque es uno de los estudios epigenéticos más grandes que hay, con más puntos de impacto que tiene a lo largo de la epigenética, esta nueva ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por primera vez se demuestra que al tomar más nutrientes se puede vivir más. Dentro de la teoría del envejecimiento, hoy por hoy,
Quizás el postulado más importante es la longitud de los telómeros. Los telómeros son precisamente unas estructuras que se encuentran en las puntas de un cromosoma. Si ustedes recuerdan dónde está el material genético está en un cromosoma, que es una estructura que parece como una X, ¿no? ¿Sí? Bueno, las puntas, hay unas estructuras que se llaman precisamente telómeros. Y cada vez que la célula se divide, estos telómeros se van acortando, se van envejeciendo. Por eso es uno de los marcadores más importantes. Bueno, pues se demostró precisamente que la gente que toma regularmente vitaminas y minerales tiene sus telómeros 5.1 más largos que los que no toman vitaminas. ¿Por qué es tan importante? Porque esto es un marcador de este envejecimiento, ¿verdad? La longitud de los telómeros. O si los telómeros están más largos, bueno, estamos diciendo que la gente puede vivir más. Es una premisa muy interesante, por lo menos a nivel clínico, es muy importante. ¿Verdad? Y por eso decíamos hace rato algo muy importante. Hoy hablamos de nutrigenómica, hablamos de nutrigenética, hablamos de cómo los nutrientes son capaces de hablarle a nuestros genes. Esto es muy importante. Y aquí es precisamente donde nosotros hemos desarrollado toda una línea de productos muy importantes con una calidad nutrigenética y lógicamente con un propósito muy importante, que es la modulación ecológica de nuestro cuerpo, el fomento a la salud. A mí cuando me preguntan para qué sirve tal producto, te voy a decir, pues para nada. Oye, pero ¿qué cura? No, no cura nada. Produce salud, que es diferente. ¿Me explico? O sea, nosotros realmente tenemos que ir un paso más allá. O sea, no solamente es el hecho de decir voy a prevenir, porque ya dijimos, prevenir, perdón, pero si la enfermedad es multifactorial. Yo he conocido gente que se han puesto nutrientes por todos lados y termina con un cáncer. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, porque también los factores emocionales y los factores del medio ambiente influyen. Entonces vamos a ver que por esto esto es altamente importante evaluarlo. ¿Qué tenemos que saber de nuestros productos? Bueno, que realmente consumir productos de Kivarun va a marcar una diferencia con lo que tú estés haciendo o lo que hayas hecho. ¿Por qué? Porque quiero que tengas certeza sobre tres aspectos que son muy importantes, ¿verdad? Consumir productos de Kivarun siempre va a ser seguro, ¿verdad? Siempre funciona y sobre todo siempre es ecológico. Son productos que no tienen, están hechos a base de condiciones muy importantes ecológicas, no tienen gluten, son libres de lactosa, no contienen saborizantes, colorantes, edulcorantes, preservativos artificiales, sin organismos genéticamente modificados. Esa es la certeza que tenemos como calidad para ustedes. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, esto es muy importante porque vamos a ver que uno de los padecimientos que más estamos sufriendo hoy es esa disfunción biológica, eso que le podemos llamar envejecimiento acelerado. Envejecer no es malo. Envejecer es necesario, inclusive. Hay estructuras que necesitan pasar por cierto tiempo para poder madurar y ser más funcionales en nuestro cuerpo, como el sistema nervioso. ¿Me explico? El problema es que desafortunadamente hoy estamos empezando a envejecer pues antes de tiempo. ¿Verdad? Si tú cuando eras niño, yo te voy a hacer una pregunta, cuando tú eras niño, ¿verdad? Y te decían una persona con hipertensión, ¿de qué edad te la imaginabas? Me vas a decir, pues no sé, de 40, 50 años. ¿Quién se imaginaría que ahora hay niños de 10 años con problemas de hipertensión? O una diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que está pasando algo muy importante. Estamos empezando a pasar por un envejecimiento acelerado. ¿Verdad? ¿Y por qué? Bueno, pues el estilo de vida, nuestra alimentación, nuestras deficiencias nutricionales, el exceso de procesos oxidativos que hay en el cuerpo. Desafortunadamente, desafortunadamente. Hoy como antes nunca, ¿verdad? La alimentación ha tenido un giro muy importante y no para bien, porque alguien dice, hoy es que hoy comemos mejor que antes, ¿no? Sí y no. Hoy comemos muchos nutrientes, pero desafortunadamente la densidad calórica no es igual a funcionalidad. Esa es una cosa que tenemos que saber. Por eso se han desarrollado productos muy importantes, ¿verdad? Para poder, primero, antes que nada, cubrir ciertas carencias que son necesarias para ciertos momentos. Apoyarnos de fitoterapia, apoyarnos precisamente de sustancias fabricadas por las plantas, pero que las fabrican a partir de nutrientes. ¿Me explico? O sea, los metabolitos secundarios, que son todas esas sustancias que una planta produce para su beneficio, por supuesto, para socializar, pero también vamos a ver que a nivel biológico son responsables de la acción terapéutica, depende de la formación de nutrientes previamente, ¿verdad? Por eso estas sustancias se llaman glucósidos, o se llaman ácidos grasos, o se llaman precisamente proteínas, ¿no? O vitaminas, ¿no? Vamos a ver que uno de los más importantes que nosotros tenemos que conocer es precisamente Defense, DFN.
S3. ¿Por qué? Porque vamos a ver que contiene vitaminas muy importantes que son fundamentales para la producción de energía, como es el complejo B, la vitamina D, que es fundamental para el reconocimiento inmunológico, la maduración del sistema inmunológico, magnesio, calcio, hierro, zinc, ¿verdad? Selenio, que son minerales que van a participar de manera muy activa, algunos como antioxidantes, como en el caso del selenio, ¿verdad? Hierro, zinc, y calcio en el metabolismo de las proteínas, sobre todo para construir un equilibrio biológico en nuestro cuerpo. Pero vamos a ver que tiene cosas muy interesantes. Vamos a ver que tiene precisamente, por ejemplo, el mayor de los antiinflamatorios que hay, que es la cúrcuma y sus curcuminoides, sustancias que se van a encontrar ahí. El shiitake, que es un hongo muy importante, rico en unos metabolitos, este, que las han estudiado en los últimos años precisamente, que se conocen como betaglucanos. Hay más de 800 estudios, ¿verdad? 800 investigaciones que se han hecho sobre betaglucanos y regulación del sistema inmunológico, incluyendo el cáncer, ¿verdad? Pero vamos a ver que realmente nuestro mecanismo más importante de regulación celular es a través precisamente del glutatión. El glutatión es una molécula que se produce a través de un proceso muy importante a nivel hepático, que es el citocromo P450, ¿verdad? Este mecanismo haz de cuenta que son como 450 filtros que van purificando las reacciones enzimáticas en el cuerpo. De esos mecanismos para neutralizar sustancias peligrosas es precisamente el glutatión, ¿verdad? El glutatión reducido puede ser absorbido directamente por la vía intestinal y puede mantenerse por un buen tiempo en nuestro cuerpo, pero para fabricarlo necesitamos cosas tan importantes como la cisteína, el ácido glutámico, la glicina. ¿Por qué? Porque realmente el glutatión es un tripéptido, ¿verdad? Es una molécula tripéptida que necesita estos tres elementos para poderse fabricar en nuestro cuerpo. Mira qué cosa tan importante. ¿Para quién lo vamos a recomendar? Bueno, pues mira, tiene muchos beneficios importantes. Primero, precisamente para mejorar y reforzar el sistema inmunológico, para protegernos sobre enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo para desintoxicarnos de metales pesados. Déjenme decirles que precisamente el glutatión es uno de los elementos más importantes para eliminar metales pesados. ¿Cómo debe tomarse? Bueno, lo ideal podría tomarse una capsulita 3 veces al día, sería como que lo ideal. 2 cápsulas son muy buenas, pero digamos que lo ideal de lo ideal, pues por lo menos 3 al día sería como que la dosis más ideal para nosotros, ¿no? En los últimos años se ha estado buscando mucho mejorar algo que es muy importante y que es nuestra memoria, la concentración, ¿verdad? Volvernos más inteligentes. Realmente yo creo que lo que hace falta son menos distractores, pero sí se ha demostrado, y decía yo que ayer en la plática que di para unos amigos de Estados Unidos, les decía que sí existen, científicamente, sí existen sustancias que han demostrado precisamente este carácter que llamamos nootrópico. ¿Qué es un nootrópico? Bueno, un nootrópico es una sustancia capaz de impactar de manera funcional en nuestro sistema nervioso, en la conexión nerviosa, pero sobre todo mejorando una cosa que llamamos precisamente plasticidad. Una neurona tiene la capacidad de formar más conexiones en todo su estructura, ¿verdad? Decimos, ustedes han escuchado que se dice que ocupamos solamente el 10% de nuestro cerebro. No, no es así. No es así. No es que ocupemos solamente el 10% de nuestro cerebro, sino que una neurona, ¿verdad? Que me imagino que todos los han visto, aunque sea en televisión, ¿verdad? Que hace así como bracitos como pulpo, ¿verdad? Y se une a otra neurona, ¿verdad? A través de un proceso que se llama, este, eh, ay, se me fue. Bueno, esta conexión nerviosa puede hacerse cientos de veces. ¿De acuerdo? Cientos de veces. Lo que pasa es que nuestras neuronas, pues no tienen ese estímulo para hacerlo. Entonces, realmente estamos desocupando precisamente sinapsis, se llama el proceso, perdónenme, la sinapsis. Entonces, vamos a ver que hay sustancias como la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es una sustancia, es un fosfolípido, ¿verdad? Pertenece a la familia de las llamadas lecitinas y es la principal
grasa de la cual depende la constitución de nuestras neuronas y su conexión nerviosa, ¿no? Lo que conocemos como la neurita. Es muy importante. De hecho, este es el gran secreto español, ¿verdad? Para tratar problemas como es la esclerosis múltiple, donde se va perdiendo la vaina de mielina, que es lo que recubre precisamente al sistema nervioso. Bueno, eso es precisamente la fosfatidilcerina. Se ha demostrado que la fosfatidilcerina, ¿verdad? Bueno, pues lógicamente con otras moléculas como que son sus hermanas fosfatilcolina, fosfatidietalonamina, ayudan mucho precisamente a mejorar la conexión nerviosa. De ahí que lógicamente se requiera complejo B para lo mismo, magnesio, etcétera. Hay una planta que ha sido muy reconocida y en los últimos años, bueno, pues está en boca de todos, ¿verdad? Porque se han hecho estudios con una planta que se llama bacopa. La bacopa tiene propiedades muy interesantes. Mejora la neurogénesis, ¿verdad? Ayuda a formar nuevas neuronas. Oye, pero a mí me dijeron que las neuronas no se podían volver a formar. Bueno, sí, ya se ha demostrado que la neurogénesis es posible, que una célula nerviosa no se divida a la misma velocidad que una célula muscular. Bueno, eso no quiere decir que no se divida, claro que sí, ¿verdad? Claro que se puede volver a formar. De hecho, es parte del linaje eritropoyético inclusive, ¿no? Entonces, claro que hay nueva forma de hacerlo. Entonces, este producto que está diseñado precisamente para esto, ¿verdad? Generalmente lo vamos a recomendar mucho para mejorar el rendimiento físico, el atlético, para mejorar aspectos de la memoria, ¿verdad? Las funciones cerebrales y evitar su degeneración, ¿verdad? Aparte de todo, bueno, pues es una muy buena fuente proteica, aunque es vegana, pero tiene por lo menos una cantidad importante de proteína aprovechable, ¿no? Y de las cosas que más nos hace falta en la actualidad, pues es comer proteína por el exceso de carbohidratos que nosotros tenemos. Un producto que a mí particularmente me gusta mucho es precisamente Glucosel, un producto que está diseñado precisamente para mejorar la respuesta en varias cosas que son muy importantes. Primero, mejora la producción correcta de insulina. Segundo, mejora su captación, porque no importa no nada más que se forme la insulina, sino que se capte a nivel celular, porque lo que más hemos encontrado es una cosa que se llama, ¿verdad? Resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Pero sobre todo va a ayudar a proteger las estructuras de un proceso que se llama glicolización. Si tú alguna vez calentaste el azúcar, te diste cuenta que podías fabricar caramelo, ¿verdad que sí? Bueno, y el caramelo simplemente fue calentar el azúcar. Imagínate todo el azúcar que no puede entrar a la célula, que se queda en la sangre a 37 grados centígrados, se convierte en caramelo, claro. Eso se llama glicolización, ¿verdad? La glicólisis anaerobia no enzimática es una reacción química que se conoce como reacción de Maillard. Bueno, pues déjeme decirte que esa reacción de Maillard es lo que daña los tejidos, formando las enfermedades degenerativas secundarias a la diabetes, como los problemas en los ojitos, en el sistema nervioso, en los riñones, el endotelio vascular, etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? Y para eso tenemos un excelente elemento que nos previene y lo protege, que es el ácido alfa lipoico. El ácido alfa lipoico es uno de los antioxidantes más poderosos que hay, porque puede trabajar tanto en medios grasos como en medios acuosos. Eso es muy importante. Tenemos pignogenol, que se encuentra precisamente también en la semilla de las uvas y en otras frutas. Y el pignogenol también es un poderoso antioxidante, ¿verdad? Y evita también la glicolización. Entonces, con este producto no solamente estamos mejorando, ¿verdad? La captación de la glucosa, la correcta producción de la insulina, sino evitar la formación de enfermedades degenerativas por la propia diabetes, ¿verdad? Entonces, mejora la captación de la glucosa, evita la glicolización de proteínas, lo que mencioné, mejora el rendimiento físico y, por supuesto, ayuda a perder peso. No es una fórmula exclusiva para la diabetes, al contrario, es una fórmula muy dinámica. Puede servir para la gente que tiene hígado graso, que tiene problemas precisamente como obesidad. Puede serle muy útil. Tenemos uno de los elementos que más me gusta a mí, que es Kivita C, porque su principal ingrediente va a ser la espirulina. La espirulina es uno de los alimentos más completos que hay sobre la Tierra. La espirulina tiene prácticamente todas las vitaminas, exceptuando la vitamina C, por eso que se le añadió, y no porque no la pueda sintetizar el alga, es una alga acuática, es de lagos salados, sino porque
se pierde durante la cosecha, de acuerdo a la vitamina C, pero tiene prácticamente todos los minerales. Tiene uno de los mejores balances que hay precisamente entre aminoácidos. Realmente es uno de los alimentos más completos que hay sobre la tierra. ¿Para quién lo recomendamos? Prácticamente para toda la familia, para los niños, para estar en el crecimiento, para las mujeres embarazadas, porque tiene todo el hierro que se necesita para eso, para la gente que hace deporte. Tiene la cantidad importante de proteínas para la gente que está estudiando, por ejemplo. O sea, realmente es uno de los alimentos, repito, más completos que hay sobre la tierra, la espirulina, ¿verdad? Desafortunadamente, en nuestro país pues dejó de producir espirulina tristemente, pero aquí en México se producía una de las mejores espirulinas que había, que es la espirulina máxima, que es la misma que tiene el producto. Se cosechaba en el lago de Texcoco, ¿verdad? Por eso Bernal Díaz del Castillo en sus escritos dice que los antiguos mexicanos comían lodo, lodo, lo que lo sacaban del lago de Texcoco. Ellos le llamaban tecuitlat, que quiere decir, sí, lodo de piedra, pero pues repito, es uno de los alimentos más completos que hay sobre la tierra, ¿no? Entonces, al mezclarlo con maíz, pues imagínate la cantidad de alimento que se tenía con todo eso. Qué maravilloso, ¿no? Y tenemos nuevo producto en lanzamiento que es Bigma, que es precisamente un colágeno hidrolizado, pero también va a tener precisamente unos oligosacáridos muy importantes, ¿verdad? Y tiene precisamente glucosaminoglicanos, como es la glucosamina, como es precisamente un complejo importante vitamínico y mineral, que no solamente nos va a servir para la reconstitución del colágeno natural, sino también para la formación de tejido cartilaginoso, para los casos de artritis, de artrosis, para cosas muy importantes como la gastritis. Esto ayuda a curar gastritis, problemas de colon irritable, porque todo este tejido depende precisamente de la síntesis de colágeno. Entonces tenemos un producto muy versátil que aunque mucha gente escucha que la glucosamina solamente sirve para la formación de tejido cartilaginoso, déjenme decirles que no. La glucosamina tiene una cantidad importante de funciones en el cuerpo. Déjame decirte que es fundamental para la constitución, por ejemplo, de nuestro cristalino, por ejemplo, ¿no? De nuestra retina, por ejemplo, ¿no? De la formación de nuestras arterias. Entonces, déjame decirte que realmente Bigma tiene un espectro de uso sumamente interesante, un espectro de uso muy completo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, creo que tenemos una línea muy interesante, una línea que verdaderamente está, primero, en cuanto a precio, al alcance de cualquier persona. Segundo, ¿verdad? A las necesidades prácticamente de cualquier persona que conocemos. Toda persona que conozcas va a necesitar uno de nuestros productos, eso es una realidad. Lo más importante es que se genere un compromiso de salud muy importante. ¿Por qué? Porque déjenme decirles algo que es muy importante. Desafortunadamente vivimos en un mundo de comodidad. Lo que andamos buscando son píldoras mágicas. Las píldoras mágicas no existen. La salud es un estado de compromiso que hacemos con la naturaleza, con nuestra naturaleza. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que la gente dice, oye, pero esto necesita dieta. Es que quiero que entiendas una cosa, estamos enfermos por el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, si tú quieres verdaderamente hacer cambios profundos en tu salud, tienes que hacer cambios profundos en tu vida. Tienes que dormir mejor, tienes que hacer más ejercicio, tienes que reír más. Me explico, tienes que comer más frutas y verduras, tienes que dejar de comer cosas fritas, tienes que dejar de comer sal, tienes que dejar de comer azúcar. De verdad, esa es la parte esencial. Entonces, nadie va a hacer nada si no tiene motivos. Bueno, el principal motivo tiene que ver mucho, ¿verdad? Con lo que queremos para nuestra vida, nuestro plan de vida, ¿verdad? Sí, si tú tienes una familia joven, bueno, pues pregúntate hasta qué edad quieres ver a tus hijos y en qué condiciones quieres verlos, en qué condición quieres cargar a tus nietos, ¿no? En qué condiciones quieres seguir adelante. Creo que todo eso es muy importante para hacer cambios profundos en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues esto fue adentrarnos al mundo de Kivarun, ¿verdad? Y poder analizar cómo sus productos tienen un impacto muy importante para nuestra salud. ¿Qué les parece si dedicamos unos minutitos, ¿verdad? Algunas preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Y yo me vuelco en respuestas para ustedes. eh, y de esa manera, pues podemos tener un mejor conocimiento de nuestra línea nutricional. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Entonces, no sé si te parece, Salvador, si hacemos una pequeña, que abran sus micrófonos, los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, bienvenidos, adelante, por favor.
¿Dudas, comentarios? ¿Alguien que quiera levantar su manita, hacer una pregunta? Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo creo Buenas que noches. todo quedó muy clarito. Este colágeno en específico está recomendado para alguna edad específica. Bueno, un suplemento alimenticio, hija, un suplemento alimenticio lo debe de tomar quien lo necesite, no importa la edad. ¿Me explico? Siempre y cuando lo necesite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces pensamos que esto es para la gente adulta, no, también los niños lo pueden tomar. Si tiene problemas de gastritis, pues déselo. Si es una persona, si es un niño está haciendo o trabajando de manera intensa porque está haciendo deporte, pues dele para reforzar sus estructuras, ¿verdad? No se espere a que se lastime para podérselo dar. Puede empezar a dárselo desde antes, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Antes de que tenga un problema de salud, por ejemplo. Muchas gracias. También acá hay una pregunta. Sí. Dice, ¿alguien que tiene artritis reumatoide puede tomar Kivarum? Al contrario, debería de tomar los productos de Kivaron. ¿Qué es lo que debe de tomar una persona con artritis reumatoide? Bueno, pues le voy a decir, tiene que tomar precisamente de los más importantes para mí, sería que tomara Bigma, que tomara precisamente vitamina, Ki, Vita C, que es muy importante, y por supuesto, puede tomar tanto el Nootropic, ¿sí? Como el Cell Defense. Es lo que puede tomar. Así es. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos o escribir la pregunta y la leemos por aquí. Hola, doctor, muy buenas noches. Soy Marta Casas. Le Martita, muy buenas saludo. noches. A sus órdenes, Carazán. Oiga, doctor, las personas con cáncer también ya sabe que tienen ya fuerte su problema. ¿Qué es lo que deben de tomar? ¿También lo pueden tomar para todo? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, hay cosas que son muy útiles en un paciente con cáncer, pero primero tenemos que saber si está tomando o no está tomando quimioterapia. Cuando un paciente esté tomando quimioterapia, vamos a suspenderle todos los antioxidantes, porque la quimioterapia es una técnica que al producir radicales libres mata a las células cancerosas, ese es el propósito. Entonces, si nosotros damos antioxidantes, pues entonces limitamos la acción de la quimioterapia. Generalmente los antioxidantes se deben de dejar de tomar 48 horas antes de la quimioterapia y 72 horas después de la quimioterapia se vuelven a tomar. ¿De acuerdo? ¿Qué puede tomar? Bueno, precisamente es el Defense, que para mí es muy importante, ¿verdad? Que debe tomar, por ejemplo, precisamente Nootropic puede tomar y por supuesto, este Vita C. Se ha demostrado que la espirulina mejora mucho la sintomatología del paciente que está haciendo quimioterapia. Bueno, si está haciendo quimioterapia, este producto sí lo puede tomar todo el tiempo, ¿de acuerdo? Le va a ayudar mucho. Sobre todo para quitar náuseas, para y todo eso tan feito que a veces se le da, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien? Gracias, doctor. ¿De qué, Martita? Saludos. Los, Tenemos pe- otra pregunta. sí, Es- sí, nos dice Luis Alberto, ¿no es cierto? sí, Ah, sí, Paula. Luis Alberto Tobar. Ajá, dice, perdón, sí, le saluda Paula. Estoy con una persona que sufre epilepsia. ¿Qué nos recomienda? Ah, bueno, pues mira, hay muchas cosas muy importantes que usted debiera de tomar. Primero, antes que nada, Bigma, le va a ayudar mucho. Le va a ser muy importante, los neotrópicos le van a ayudar mucho a mejorar esta acción y por supuesto, Cell Defense, es lo que yo le recomendaría a usted. ¿De Muchas acuerdo? gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono, preguntar? Martita. Hay una más, sí, sí, una más, gracias. Personas que tienen ya problemas de los riñones, pero me han preguntado que les interesa saber sobre esto, pero ya tienen muy mal su funcionamiento. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué pueden tomar? Bueno, si ya está muy mal su riñón, ya es candidato a diálisis, habría que revisar el caso.
Ese tipo de cosas son bien interesantes. Si su funcionamiento renal está por debajo del 20%, hay poco que hacer, honestamente. Que se dialice, le va a salvar la vida. Si tiene más de 20% de funcionamiento renal, ahí sí podríamos ayudarle con algunas cosas. Por ejemplo, Defense le va a ayudar muchísimo. Le va a ayudar mucho, por ejemplo, los neotrópicos le van a ayudar mucho y por supuesto, Bigma le va a ayudar mucho. Pero repito, hay que evaluar el funcionamiento renal, hay que evaluarlo. Gracias. Sí. Acá tenemos otras preguntas. Dice, buenas noches, soy Julio y Fide. Excelente explicación. ¿Podría especificar qué suplemento o suplementos se recomendarían por enfermedad? No, gracias por la pregunta. Nosotros no vemos enfermedades, nosotros vemos enfermos. Eso es lo más importante. Esa es la diferencia entre la medicina alternativa, ¿verdad? La medicina biológica, ¿verdad? O regenerativa, como le llamamos ahora, sí, que la alopatía. Nosotros no vemos enfermedades, nosotros vemos enfermos. Cada persona tiene un cuadro clínico. Podemos hacer algunas recomendaciones generales, pero siempre una persona tiene que tener su parte personalizada. ¿Me explico? Y eso es muy importante. En el diplomado que estamos dando precisamente sobre medicina ortomolecular, es una de las cosas que especificamos sobre todo los compañeros médicos, porque el compañero médico sí está educado, ¿verdad? A que un medicamento es para una enfermedad. No, nosotros vemos deficiencias, no enfermedades. Por eso es que pueden llegar 10 personas con la misma enfermedad, perdón, y cada quien se va con un tratamiento diferente. Y pueden llegar 10 personas con diferentes enfermedades y a lo mejor se llevan el mismo tratamiento. ¿Me explico? Entiendo lo que me dice, pero no trabaja así. El paradigma en la medicina regenerativa es diferente. Muchas gracias. Otra pregunta aquí. Una persona con diabetes arriba de 250 al tomar glucosel, ¿en cuánto tiempo se estabilizan sus niveles normales de glucosa y deja de ser diabético? Bien, muy importante lo que me está usted diciendo. Porque si yo tengo una persona que tiene por encima de 250 de glucosa, perdón, me dice que su estilo de vida no es muy bueno. Y me dice también que si está tomando medicamentos, quizás el tratamiento no está siendo efectivo. Entonces, si no tiene un estilo de vida saludable, ¿cómo quiere curarse? ¿Cómo quiere recuperarse? No estoy diciendo que la diabetes no sea reversible. Hoy la diabetes sabemos que es reversible. Hoy sabemos que hay pruebas clínicas que lo demuestran. Pero esto, lógicamente, depende de muchos factores. Uno, la alimentación. La alimentación va a ser determinante. Dos, ejercicio físico. Ningún paciente con diabetes va a mejorar si no hace ejercicio físico. ¿Qué ejercicio es el mejor? Levantar peso muerto. Los ejercicios que llamamos anaeróbicos. Tres, lógicamente, ¿verdad? Mejorar aspectos tan importantes del sistema nervioso, porque cada vez que el sistema nervioso se activa, eleva su glucosa. Entonces, hay situaciones muy interesantes. Tercero, evaluar el estado en el cual el paciente se encuentra. Existe nuevos aspectos de estudio dentro de esta enfermedad metabólica que se llama el octeto ominoso. Hoy nos damos cuenta cómo el deterioro va siendo tan severo en algunos órganos que ahora los órganos hacen que haya más azúcar y esto no es dependiente de la dieta. Entonces hay que ver en qué proceso del octeto ominoso se encuentra la persona. Recuerden, esto no son píldoras mágicas. La magia es un estado de compromiso con la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces habría que revisarlo. ¿Sí? Ahora, nosotros un principio fundamental es lo que nos dice las ciencias de la complejidad, lo que llamaríamos física cuántica, ¿no? Para poder entender esto, ni tiempo ni espacio, ¿verdad? Aquí no hay tiempo, no hay espacio. A mí me preguntan en cuánto tiempo y la respuesta va a ser, no sé, nadie le va a poder contestar esa pregunta. ¿Cuántas cápsulas se va a tomar? No lo sé, porque no depende de la cápsula, no depende de la sustancia, depende de la capacidad de respuesta que su cuerpo tenga. Y esa capacidad de respuesta es modulada por varios procesos biológicos y funcionales. Muchas gracias. Acá tenemos otra preguntita. Dice, para una mujer que no se puede embarazar, ¿qué recomendaría? Revisarla primero. Realmente
para empezar, primero hay que revisar a la pareja, no solamente a la mujer. Hoy sabemos, por ejemplo, que ya el 50% de las parejas que no se pueden embarazar tiene que ver con la mujer. ¿Sale? Tiene que ver con el hombre. Entonces hay que revisar a la pareja. Hay que revisar varios aspectos que son muy importantes porque la infertilidad puede tener varias causas, ¿sí? Desde que se encuentren obstruidas los oviductos que llamábamos antes trompas de falopio, a que efectivamente haya ciclos adecuados ovulatorios, porque también puede haber una cosa que llamamos ciclos anovulatorios. Eh, es- Otra vez, no trabajamos en pro de una enfermedad. Trabajamos evaluando al paciente de acuerdo a las condiciones específicas que tenga la persona. Entonces habría primero que evaluar, que vaya primero con el ginecólogo y que el ginecólogo diga qué problema tiene. Y ahora sí, una vez que esté diagnosticada, le podemos hacer una recomendación. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Soy Nancy. Nancy, hija, sus órdenes, ¿cómo está? Gusto en Aquí saludarla. estoy. Una pregunta, doctor. En relación a la clorofila, Sí, nos mencionaba en el laboratorio que pues no es lo mismo una clorofila líquida que una sólida por el sí. proceso de pasteurización. Y quería preguntarle, por ejemplo, ya ve que venden muchas clorofilas y mencionan que son lo máximo, que es mucha calidad y todo esto de ciertas marcas y son líquidas. En este caso, me gustaría que me dijera que con el hecho de ser líquidas ya le resta la calidad. No, se diluye. Mire, Ah, ok. el problema más grave es el siguiente. Y voy a hacer un comentario, un comentario muy importante. Porque la clorofila tiene un pequeño inconveniente, que pinta mucho, tiene mucho color. Entonces mucha gente lo que hace es pintar su agua. La clorofila debe estar en cantidades adecuadas para poder tener la funcionalidad que requiere. Al otro día platicamos, pero un día platicamos de un solo producto para ver sus ingredientes y sus funciones, ¿verdad? Voy a explicar. Cuando nosotros lo hacemos líquido, pues diluimos en agua, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, que desafortunadamente las clorofilas líquidas pues están más diluidas, ¿verdad? Hay que tomar más cantidad para llegar, lógicamente, a tener efectos eh, que sean evidentes, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes me preguntan, yo prefiero más la clorofila en polvo, ¿verdad? Que las clorofilas líquidas porque ya están diluidas en agua. Esa es la diferencia. Entonces no tiene nada que ver el proceso de pasteurización. Vamos por partes, vamos por partes. ¿Qué es la pasteurización? La pasteurización es un proceso por el cual, a través de altas temperaturas, ¿verdad? Se matan una cantidad importante de bacterias. No todas, pero una gran cantidad importante de bacterias. Yo no me preocuparía por eso. ¿Por qué? Porque un producto puede estar pasteurizado, pero en el momento en que usted lo abre, va a tener contacto con bacterias. Entonces, por muy pasteurizado que esté un producto, por muy pasteurizado que esté un producto, siempre va a haber contaminación. Ahora, la pasteurización puede limitar la acción de una clorofila. Yo no tengo evidencia de ello. O sea, yo no tengo literatura que me diga que la pasteurización puede afectar o mejorar la acción de la espirulina, perdón, de la clorofila. ¿De acuerdo? Yo simplemente les digo, por concentración es mejor la que está en polvo, la que está sólida, que la que está líquida, que sería para mí lo más importante, la funcionalidad. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Doctor, Bigma es el único que no es vegano, para aclarar. Bigma es el único que no es vegano, así es, así es. No hay colágeno vegano, así es. Gracias. Hay por ahí algunas moléculas de algunas algas que podrían simular la acción de un colágeno, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿De acuerdo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta o damos por finalizado. Ahorita el ingeniero Salvador tuvo que ocuparse. Y bueno, pues yo muy agradecida, doctor, por su Muchas gracias. presentación, como siempre, como siempre, muy agradecida y pues mucha información valiosa, ¿no? Y sí, es como usted dice, ¿no? O sea, es un conjunto
de elementos para tener una buena salud. Entonces, parte de eso, bueno, están los suplementos y la explicación que nos da de ellos, pues son magníficas. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga o quiere intervenir o damos por concluida la plática. Bueno, aquí ya muchas gracias. Muchas Perfecto, gracias. Buenas noches. perfecto. Bueno, pues entonces un abrazo fraterno a todos, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Bye, bye.